Entonces, el día de hoy, pues revisaremos el método de los tres momentos, cálculos manuales y validación de resultados con el SAC 2000. Eh, Dentro de los objetivos de la clase, pues básicamente vamos a realizar cálculos numéricos de una viga estáticamente indeterminada por el método de los tres momentos y vamos a validar los resultados del cálculo manual con el SAC 2000 y vamos a ver qué tanta coincidencia tienen los resultados. Las actividades de clase, pues realizar los cálculos manuales de una viga con un voladizo estáticamente indeterminada por el método de los tres momentos, implementar los comandos de dibujo y asignación de cargas para comprobar los resultados en el SAC 2000. Entonces, pues el método de los tres momentos parte de una ecuación que ya fue explicada por su profesor de teoría, donde básicamente tenemos mn-1 ln 2mn por ln más ln más 1 por mn más 1 por ln más 1 igual a menos 6 veces an por an minúscula sobre ln menos 6 veces n más 1 bn más 1 sobre ln más 1 cuando una viga tiene un e por i constante. Entonces, seguramente en la fórmula que explica el profesor, de pronto mn-1 es 1 o a, pero simplemente son los datos cuando nosotros tenemos dos luces que son las que analizamos con el método de los tres momentos. Entonces siempre vamos a tener dos luces, o sea, allí nosotros tendremos, para este caso, pues como yo estoy referenciando, el primer apoyo es mn-1, el apoyo intermedio es mn y el tercer apoyo es mn más 1. Ln es la luz del primer tramo de la viga y Ln más 1 es la luz del segundo tramo de la viga. Entonces, de pronto, en otras ecuaciones, a esto le llaman, a este mn-1 le pueden llamar 1, a este mn le pueden llamar 2, a este le pueden llamar 3, o a este le pueden llamar a, o a este le pueden llamar b, a este le pueden llamar c, a la luz le pueden llamar L1 y L2 para Ln más 1. Entonces es importante saber que Mn-1 es el momento al inicio, Ln es la luz del primer tramo de la viga, Mn es el momento en la luz intermedia, Ln más 1 es la segunda luz y Mn más 1 es el momento al final. Y los valores de AN minúscula, LN, en resumen, es la reacción de una viga que se idealiza como una viga conjugada a la cual se le coloca el diagrama de momentos divididos sobre E por I como la carga. O sea que estos valores, esta expresión de aquí en últimas, son las reacciones en el apoyo intermedio de la primera luz y en el apoyo intermedio de la segunda luz. O sea, es como si nosotros tuviéramos una reacción aquí y una reacción aquí. El primer valor, digamos que es el alfa a la derecha de mi luz 1. Yo aquí tengo mi luz 1 como si fuese la reacción de mi viga cargada con la intensidad de carga del diagrama de momentos. Y la segunda luz es el alfa a la izquierda de n más 1, que con el profesor lo que hacen es que ustedes toman el tramo de viga, calculan su diagrama de momentos
y cargan el diagrama de momentos a esa viga y después calculan las reacciones, que es lo que yo le estoy denominando acá alfa n a la derecha o alfa a la izquierda de n más 1. Esos valores ya están tabulados. Sé que con el profesor Ferney ustedes hacen todo el cálculo. Lo que decía, pues simplemente es coger una que nosotros tomemos el primer tramo de la viga, y le coloquemos una intensidad de carga. El área de la intensidad de carga es la resultante de la intensidad de carga. Entonces seguramente aquí nosotros vamos a tener una carga puntual. Esta carga puntual es la resultante de la intensidad de carga que actúa en el tramo LN. Y lo mismo para la segunda. Entonces, lo mismo para la segunda. En la segunda, pues también vamos a tener acá la resultante de la intensidad de carga, que actúa a una distancia, pues en su centro de gravedad, que aquí se denomina a n más 1. Y simplemente fíjense que lo que se están calculando son reacciones. Entonces, digamos que esta es la reacción a la derecha de la luz n. Entonces simplemente cuando yo hago sumatoria de momentos en el punto 1, digamos que esto es mi punto 1, si yo ahí hago sumatoria de momentos en mi punto 1 igual a 0, lo que voy a tener es la resultante, pues la resultante de la intensidad de carga es el área de la intensidad de carga, o sea, AN. Entonces ahí nos va a quedar AN, que es la resultante. Como lo hace girar en sentido horario con respecto al punto, esto va a ser negativo. El brazo que tiene es AN minúscula. Y la otra fuerza que me produce momento es la fuerza, la reacción a la derecha de n. Entonces esa es más reacción a la derecha de n multiplicada por la luz que es Ln, y esto es igual a 0. Entonces cuando nosotros despejamos ahí, simplemente obtenemos que lo que yo estoy llamando alfa a la derecha de n es lo mismo que la reacción a la derecha de la luz n, y esto es igual a AN por AN minúscula dividido sobre Ln. Entonces esa expresión que está acá, esa expresión que está ahí, es la misma expresión que está aquí en la ecuación. Esta expresión de acá. Si repetimos ese mismo procedimiento para el segundo tramo, entonces en nuestro segundo tramo igual hacemos lo mismo, sumatoria de momentos en el punto 2, digamos que este va a ser nuestro punto 2, entonces acá vamos a tener la reacción, acá vamos a tener una reacción, y al final vamos a tener la reacción, esta va a ser la reacción a la izquierda, de la luz n más 1. Entonces acá nosotros hacemos sumatoria de momentos en el punto 3, corrijo acá, esto será sumatoria de momentos en el punto 3 igual a 0. Entonces aquí tenemos la reacción a la izquierda de la luz, n más 1 tiene brazo de Ln más 1, la luz es Ln más 1, Ln más 1. La otra fuerza que me produce momento es la resultante de la intensidad de carga que actúa en la luz n más 1. Esto es menos porque lo hace girar, es más, perdón, lo hace girar en sentido antihorario. Y la resultante de la fuerza, pues en sentido horario menos, su resultante es el área de la intensidad de carga, que es AN más 1, y esa tiene brazo de AN más 1.
igual a cero. Entonces de este despeje, aquí nos queda a nosotros entonces que la reacción, perdón, donde estoy haciendo las luces Bn más 1. Estoy haciendo sumatoria de momentos acá, en el punto 3. O sea que el brazo de esto es en 3, esto va a ser menos, a n más 1, esto va a ser más, y su brazo es Bn más 1, Bn más 1, igual a 0. De nuestro despeje, aquí nos queda que la reacción a la izquierda de n más 1 es igual a n más 1 por Bn más 1 Bn más 1 sobre ln más 1. Entonces, esa expresión que nosotros calculamos acá es la misma expresión que está acá en esta parte de acá. Entonces, simplemente son las reacciones de una viga conjugada a la cual se le calculan sus reacciones. Entonces, esos valores están tabulados para los diferentes tipos de carga. Ya muestro las tablas. Entonces, esto es lo mismo que decir, entonces, esta reacción de acá, esto es lo mismo que decir el alfa a la izquierda de n más 1, que son los giros de acuerdo a la intensidad de carga que actúe en la luz. Si hacemos ese ejercicio para diferentes tipos de carga, nosotros vamos a obtener los diferentes giros de esas vigas conjugadas, que en últimas son las reacciones en las vigas conjugadas. Entonces, esto es lo que mostraba. La ecuación sigue siendo la misma, mn-1 por ln, 2mn, ln más ln más 1, mn más 1 por ln más 1, menos 6 veces el alfa a la derecha, o sea, aquí estamos hablando, este es mi alfa a la derecha, menos 6 veces el alfa a la izquierda de la luz, n más 1. ¿No? Y que esa ecuación tiene, bueno, una demostración, pero ahí no nos vamos a detener. Entonces, para los diferentes tipos de cargas, si nosotros hacemos el ejercicio, obtenemos estos valores que ya se encuentran tabulados en el libro. Bueno, este está en el libro Análisis Estructural de Jairo Uribe Escamilla. Por ejemplo, si nosotros tenemos una intensidad de carga uniforme, en la primera columna tenemos los momentos fijos de empotramiento y en la segunda columna nosotros tenemos los giros. Entonces, esta tabla son los momentos y rotaciones en los apoyos para casos comunes de carga. Entonces, una intensidad de carga uniforme tiene un alfa 1, o sea, al inicio tiene un alfa 1 de WL a la 3 sobre 24 y al final pues son iguales. Pero si ya la intensidad de carga, por ejemplo, actúa en una zona, solamente en un pedazo S de la viga, entonces el alfa 1, acá está su valor con variables y el alfa 2 aquí está su valor. Entonces aparecen diferentes tipos de carga. Ya vamos a utilizar esas tablas para desarrollar un ejercicio propuesto. Bueno, acá hay más intensidades de carga. Acá hay más intensidades de carga. Y acá hay más intensidades de carga. Entonces, como lo menciono acá, la fuente es el libro Análisis Estructural del ingeniero Jairo Uribe Escamilla. Entonces, nosotros vamos a revisar el ejemplo 5.2 que está propuesto en ese libro. Entonces, es una viga que tiene un voladizo de 2 metros, tiene una luz de 6 metros, luego una luz de 5 metros, luego una luz de 5 metros y se muestran las cargas que están ahí. Lo primero que vamos a hacer nosotros es que vamos a determinar el momento del voladizo. Entonces, fíjense que aquí, en el extremo del voladizo, hay una carga de 1 tonelada fuerza. Entonces, vamos a expresar ese valor en kilonewton porque todo está en kilonewton. Hagamos la conversión, tengamos en cuenta, aproximemos el kilogramo fuerza a 10. Nosotros sabemos que un kilogramo fuerza equivale a 9.81 newton
pero vamos a aproximar ese valor a 10 newton, como si tomáramos la aceleración de la gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado. Y también sabemos que una tonelada fuerza equivale a 1000 kilogramos fuerza. Entonces esos 1000 kilogramos fuerza vamos a expresarlos en kilonewton. Entonces simplemente aquí decimos, buscamos la relación que hay entre kilogramos fuerza y newton. Entonces pues simplemente acá decimos que eh, 1000 kilogramos, es una tonelada. Sí, entonces una tonelada, hagámoslo desde acá. Entonces tenemos una tonelada, fuerza por una tonelada fuerza, que equivale a 1000 kilogramos fuerza, por un kilogramo fuerza, que equivale a 10 newton, por 1000 newton, que equivalen a 1 kilonewton. Y cancelamos las unidades congruentes, toneladas, toneladas, kilogramos, kilogramos, newton, newton, y obtenemos el valor expresado en kilonewton porque todas las intensidades de carga y las cargas puntuales están en kilonewton sobre metros y en kilonewton. O sea, ahí nos queda que eso es 10 kilonewton. Ok, listo. Entonces aquí tenemos 10 kilonewton y escribamos esta carga en 10 kilonewton. Entonces calculemos el momento del voladizo. Entonces mi momento del voladizo, MA, entonces ahí vamos a tener, tenemos estos 10 kilonewton, que con respecto al punto A, ¿cuánto brazo tiene? Ok, entonces ahí tenemos la fuerza que es 10 kilonewton y el brazo que son 2 metros. Entonces ya nosotros conocemos un momento de A de 20 kilonewton por metros. O sea, la pregunta es, ¿cuánto es el valor, positivo o negativo? Entonces, acordémonos que nosotros podemos tener momentos positivos o momentos negativos. Entonces, los momentos negativos son de esta forma. Cuando en mi parte derecha actúan en sentido horario y en mi parte izquierda actúan en sentido antihorario. Menos, acá, ¿cómo debe actuar el momento para que contrarreste esto? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Listo, ok, entonces horario. Entonces, si va en sentido horario, recordamos acá el concepto, o sea, esta es la reacción MA, ¿no? Esta es la reacción MA. Si la intensidad de carga de 20 kilonewton sobre metros y la carga puntual de 10 kilonewton sobre metros hacen que esto gire así, entonces mi reacción del momento debe ser en sentido contrario para que tengamos el equilibrio. Entonces, de acuerdo a lo que mencionaba aquí, entonces tenemos el momento momento en cara derecha, entonces ese momento va a ser negativo. O por recordarlo, los momentos de los voladizos son negativos, o sea que MA es un momento negativo de menos 20 kilonewton por metro. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Correcto, estamos concentrados. Muy bien. Entonces, eh, tendremos ahí que tengo esos menos 20 kilonewton. Entonces acá también tengo, eh, voy a, bueno, hacerlos acá de una vez. Entonces ahí tendremos la resultante, la intensidad de carga, que es 20
kilonewton sobre metros multiplicado por 2 metros, el área de la intensidad de carga, y el brazo es 1 metro. Es decir, que este valor se nos convierte en 60. Preguntas, hasta ahí, ¿quién tiene? Ok, entonces el método consiste en tomar dos luces continuas. Entonces primero vamos a tomar la luz A, B, C y después las luces B, C y D. Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Entonces nos va a quedar aquí primera luz y segunda luz. En la primera luz nosotros tenemos nuestra primera luz tiene una intensidad de carga en 3 metros de 20 kilonewton sobre metros. Y acá tiene una carga puntual de 30 kilonewton, 3 metros y 3 metros. 3 metros, 3 metros. La segunda luz tiene 40 kilonewton en 2 metros. kilonewton en 2 metros, 3 metros, y mis apoyos son A, B y C. A, B y C. Entonces reviso 30, 20 kilonewton sobre metros, 3 metros, 3 metros. La segunda luz 40 kilonewton, 2 metros y 3 metros. Listo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la ecuación de 3 momentos. Voy a cortarla por aquí y la voy a pegar para no escribirla otra vez. Listo, entonces acá tenemos nuestra ecuación y vamos a ir bautizándola. Entonces, vamos a llamarle Mn-1 es el apoyo en A. Entonces, Mn-1 es Ma, Mn-1. Ln es la primera luz, 6. O sea, no voy a escribir las unidades, sabemos que estamos trabajando con metro y kilonewton, más 2 por Mn, Mn es Mb, por Ln, Ln es 6 metros, más Ln más 5 metros, más Mn más 1 que es Mc, por Ln más 1 que es 5. Entonces vamos bautizando. Aquí en este caso, pues este primer tramo, esto es Mn menos 1 que es A, el segundo es Mn, el tercero es Mn más 1. Mi primera luz acá es Ln, que son los 6 metros, y la segunda luz es Ln más 1.
Ok, hasta ahí preguntas. Entonces, mn, mn-1, mn-1, ma, la luz ln, los 6 metros, dos veces mn, mn es mb, por ln más 1, acá tengo 6, mi primera luz, mi segunda luz es 5, mn más 1 es mc, y ln más 1 es 5 metros. Entonces, esto debe ser igual, voy a escribirlo abajo para que me quepa la expresión. Esto debe ser igual. Entonces, ahí tengo la superposición de dos cargas. Entonces, aquí tengo menos 6. Entonces, acá tendré menos 6 que multiplican. Vamos con la primera carga. Entonces, mi primera carga de 30 kilonewton está en la mitad. Entonces, está en la mitad. 3, 3. Busquemos en esa tabla cuál alfa me aplica. Pero ¿cuál es el alfa que yo necesito? El primero es el alfa a la derecha de n, o sea, el que va a estar aquí. Entonces, alfa a la derecha de n, tanto de la intensidad de carga uniforme como de la intensidad de carga puntual. Vamos primero con la puntual, que está en el centro. Está en el centro, es esta que está acá. Voy a pegarla por aquí. Entonces me dice que el alfa 2, o sea, el de la derecha del primer tramo, es P por L cuadrado sobre 16. P por L cuadrado sobre 16. Entonces, mi P, ¿cuánto es? Mi P es 30. Mi L es 6 metros elevado al cuadrado sobre 16. Preguntas ahí de esa parte. Entonces, ahora vamos con la segunda intensidad de carga, es esta que está acá, ¿sí? Entonces, esa que está ahí, busquemos en la tabla una intensidad de carga que actúa a una distancia S. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tenemos esta, pero está invertida, ¿sí? Tenemos esta, pero está invertida con respecto a con respecto a cómo actúa nuestra carga. Eso significa que nuestro alfa 2, para el caso de nuestra viga, va a ser nuestro alfa 1, porque están invertidos. Entonces, voy a copiarlo también y los vamos pegando para saber de dónde salen cada uno de los valores. Ok, entonces fijémonos en lo siguiente. Acá, acá mi intensidad de carga está hacia la izquierda, acá mi intensidad de carga está hacia la derecha. O sea que los alfas se me van a invertir. Entonces, lo que va a ser mi alfa a la derecha de esta viga es alfa 1 o alfa 2. Correcto. O sea, a esto simplemente lo que le hago es un espejo, ¿no?
Esto simplemente lo que le hago es un espejo, o sea, volteo esto lo volteo, o sea, lo que yo estoy usando está así. Lo que yo estoy usando está es así. Y entonces lo que aquí es alfa 1 pasa a ser acá alfa 1 y esto pasa a ser aquí alfa 2. A mí me interesa es mi alfa a la derecha, entonces mi alfa a la derecha, para el caso de la intensidad que está actuando es alfa 1. ¿Listo? Señor. Sí, correcto. Porque si estuviera a la izquierda, pues ¿cuál es el que me interesa a mí siempre? El alfa a la derecha de la luz n, para el caso de la luz n, ¿no? Entonces siempre los alfas del apoyo intermedio, el de la izquierda de la luz n o el de la derecha de la luz n más 1. Entonces acá simplemente lo que es un espejo con respecto a cómo está actuando mi carga. Entonces escribamos valores. Mi alfa 1 dice que es W, W es 20 kilonewton sobre metros. 20 kilonewton sobre metros. Mi S elevado al cuadrado, mi S elevado al cuadrado es 6 elevado al cuadrado. Dividido sobre 24, multiplicado por L, que es 6 metros, y todo eso multiplicado por 2 veces L, que es 6 metros, menos S, nuestro S es 3 metros, WS cuadrado. Ok, así es. Gracias, listo. Y esto tiene un corchete porque es de todo, ¿no? Entonces revisemos el primero, carga puntual, alfa P por L cuadrado sobre 16, P es 30, 6 al cuadrado sobre 16, la intensidad de carga que se nos volvió alfa 1, W que es 20, S que es 3 al cuadrado sobre 24 por 6, abro paréntesis, 2 por 6 menos S que es 3 y todo eso elevado al cuadrado. Ok, entonces si alguno me ayuda ahí con ese dato, esto aquí bien, 6 menos 3. Entonces de ahí nos queda, vamos a ver, 12 menos 3, eso elevado al cuadrado, por 20 por 3 elevado al cuadrado entre 24 por 6 más 30 por 6 elevado al cuadrado entre 16 y ese valor por 6. ¿Cómo? ¿Cuánto es todo esto? A mí toda esta expresión de acá, toda esta expresión de acá me da menos 1012.5. Listo, listo. Ok, gracias. Entonces ya calculamos la primera parte. Ahora acá menos 6 por el alfa a la izquierda de la luz n más 1. Entonces busquemos en las tablas ese alfa. Busquemos ese alfa. Por acá está, el último.
lo pego. Tengo espacio por ahí. ¿Cuál? Sí, seguramente. Sí, estamos en el tramo de la derecha. Y pues claramente puedo usar este alfa. Bueno, no, este alfa no lo puedo usar porque está en los centros de la luz, ¿no? Como está en los centros. Y este no está en el centro de la luz, está a una distancia de 2. Entonces, aquí en el tramo de la derecha, ¿cuál usamos? ¿Alfa uno o alfa 2? Sí, señor. Entonces ahora necesitamos calcular acá el alfa a la izquierda de n más 1. Entonces, sí, señor. Siempre mis alfa me concentro con el apoyo del centro de las dos luces. Ok, entonces ahí tenemos. ¿P de cuánto? 40. Ok, entonces ahí tenemos P de 40. P de 40. ¿A de cuánto? 2. B de cuánto? 3. Todo eso dividido entre 6 por L de cuánto? 5. Y esto multiplicado por B de cuánto? 3 más L de 5. Ok. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? ¿Cómo? De la segunda luz. La segunda luz, ¿sí? En la segunda luz que tengo, en la segunda luz tengo una carga de 40. A es el primer valor, 2 metros. B es el segundo valor, 3 metros. Ok, entonces ahí nos queda ¿cuánto? ¿Cuánto nos da el segundo valor? ¿Cerrado? Ok, revisemos entonces todo de que los valores están bien calculados para que nos cuadre todo. Aquí es 6 por 40 por 6 entre 5 y eso multiplicado por 8. Me da un valor distinto. Esto es... Listo, perfecto. Entonces, estamos ok. Entonces significa que nos va a quedar a nosotros, entonces cuando operamos, aquí nos va a quedar 6 por MA, pero escribamos el valor de MA de una vez. ¿Listo? ¿Cuánto nos daba MA? Entonces aquí vamos a escribir 6 por MA, menos 60, o sea, eso es menos 360. Entonces la primera expresión es menos 360. Pues ya sabemos que nos va a quedar kilonewton por metro. Ok. Entonces menos 360. Luego en la segunda parte tenemos 11 por 2, 22 más 22 MB. En la tercera parte tenemos más 5 MC. Y hacia la derecha, la suma de esos dos valores, menos 1000 ¿qué? Menos 1012 punto, 1012.5 más 384. Más 1396 menos 1396.5. Y el menos 360 que está restando pasa a sumar. Entonces tenemos
Listo, entonces tenemos una primera ecuación que es 22 MB 22 MB más 5 MC igual a menos 1036.5, ecuación número 1. Y hasta allí, ¿quién tiene preguntas? Listo, entonces, ¿cuál? Listo, perfecto. Ok, entonces ya tomamos los dos primeros tramos, ahora vamos a tomar los otros dos tramos que continúan, o sea, el tramo B, C, D. Entonces, tomemos nuestro tramo B, C, D. Entonces, B, C, D. Nos queda entonces, aquí esto es, coloquémosle que esto es tramo ABC. Y en el que sigue es mi tramo BCD. Tramo BCD, entonces en mi tramo BCD tenemos B, C, D, este tiene, BC tiene la carga de 2 metros, 3 metros y creo que es de 40 kilonewton. Y al final tenemos una intensidad de carga de 20 kilonewton sobre metros en una luz de 5 metros. Una luz de 5 metros, 20 kilonewton sobre metros. Y ya acá conocemos, ya acá conocemos un momento, ¿sí? Ya aquí conocemos un momento, que es el momento de D. ¿Cuánto vale el momento en D? 0, porque no termina en un empotramiento. Listo. Entonces aquí es conocido MD. MD es igual a 0. No es un apoyo interior, es un apoyo exterior. Y los apoyos exteriores pueden ser de primer género, segundo género o empotrados. Si tuviésemos un empotramiento, entonces no aplicaría, porque ya ahí la ecuación de momento nos va a cambiar. Entonces toca, sí señor. Cuando tenemos un empotramiento extremo, genera una reacción vertical, una reacción horizontal y un momento reactor. En el empotrado, recuerden que empotrado es así, ¿no? Empotrado es así. Entonces, esto genera un momento reactor, genera una reacción vertical y genera una reacción horizontal. Cuando es extremo. Ahora, para los apoyos interiores, no es que nosotros idealizamos empotramientos. Se generan unos momentos en esos apoyos simples, que son los que estamos analizando acá. Entonces, si, si terminara en un empotramiento, entonces el procedimiento dice que tenemos que idealizar, extender una viga que tiene una rigidez infinita y se nos presenta un tramo adicional. Listo, entonces, como el apoyo extremo termina en un apoyo de segundo género, ese no genera momento, o el de primer género no genera momento. Entonces, esta es nuestra idealización y volvemos a aplicar la ecuación de tres momentos, pero para ese tramo. Pues nuevamente la voy a copiar y la voy a pegar ahí.
Entonces acá listo, ok, pero entonces ahora en mi ecuación cambian lo que es mn, entonces ahora este es mn menos 1, que se llama mb, este es mn, que ahora se llama mc, y este es mn más 1, que se llama md, entonces acá será ln, y acá tendremos ln más 1, listo, ok. Entonces voy a escribir, entonces, ¿cómo queda? Mn menos 1, es mb, y mi ln es de 5 metros. Más 2 por mn es mc, multiplicado por ln, que es 5 metros, y ln más 1, que es 5 metros también. Y al final tenemos más md por ln más 1, que es 5 metros. Entonces ya sabemos que esta expresión de acá se nos vuelve 0 porque nuestro md es igual a 0. Entonces aquí tenemos ahora mi mn menos 1 es mb, mi mn menos 1 es mb, mn es mc, mn más 1 es md, y pues para este caso ln es 5 metros y 5 metros ln más 1. Entonces vamos con los alfas. Entonces el de la carga puntual, pero que no está en el centro, entonces miremos ese cuánto es. Este mismo acá, ¿no? Entonces voy a copiarlo acá. Copiar y pegar. Pero ahora el que yo necesito siempre es, como estoy en la primera luz, el que necesito es el alfa a la derecha. Entonces acá el que necesito es mi alfa. Alfa a la derecha de la luz n. Entonces acá será igual menos 6 multiplicado por, entonces, P 40, A 2, B 3 dividido sobre 6 por 5 multiplicado por 2 más 5. Todos. O sea, mi alfa ahora cambió en el segundo tramo, porque siempre me interesa es mi alfa a la derecha. Y en este caso, mi alfa a la derecha es el alfa 2. En el anterior, usábamos era mi alfa a la izquierda de n más 1. Pero ahora, cuando yo utilicé BC, ahora el que me interesa es el de acá. Este alfa que está aquí, alfa a la derecha de n, y el alfa a la derecha de n es alfa 2. Revisemos, entonces aquí tenemos P 40, A 2, B 3 sobre 6 por 5 por A, que es 2, más L, que es 5. ¿Estamos? Ok. Y ahora, menos 6, busquemos el alfa de la intensidad de carga uniforme. Sí, el de la mitad. El de la mitad es, permíteme y copio esto acá y ya revisamos. Entonces, intensidad de carga uniforme, vamos a llevarnos la
Cuadro esto acá y ya revisamos tu pregunta. Ok, ¿qué era lo que preguntabas? Sí, correcto, sí, porque es el de la derecha. Entonces acá sí. Entonces, mi alfa 2, ¿sí? Mi alfa 2, o sea, acá estamos con este, ¿sí? El alfa a la derecha de la luz n. ¿Sí? Entonces revisemos, tenemos es este P 40, A 2, B 3, 6 por L que es 5 metros, abro paréntesis, A que es 2 más L que es 5. Ahora vamos con el segundo alfa. El alfa a la izquierda de la luz n más 1, porque ya estamos en la segunda luz, entonces es este de acá. Alfa a la izquierda de n más 1. Pues para este caso son iguales, W por L a la 3 sobre 24. Entonces menos 6 multiplicado por W que es 20, L a la 3, eso es 5, elevado a la 3 y todo eso dividido sobre 24. Entonces acá nos va a quedar 5 MB más 20 MC. El MD se vuelve 0 y la expresión de la derecha, ¿cuánto da? Si me ayudan ahí, por favor. Menos 961. Esto es menos 961. A todos nos da ese valor. 6 por 40 por... Listo, ok. Ecuación número 2. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. La resolvemos por sustitución, por eliminación, por matrices, lo que sea. Entonces no vamos a detenernos a solucionarla. Alguno que me ayude metiendo los valores en la calculadora. Pero y acá esto... Entonces aquí, pues, si resolviéramos por eliminación, mi ecuación número 2 más mi ecuación número 1 por menos 4 para cancelar el MC, ¿sí? Y luego hallamos MC y sustituimos el valor, sustituimos el valor en la ecuación que nos queda y hallamos el valor de MC. Si lo hiciera por sustitución, simplemente lo voy a escribir acá. Entonces esto sería mi ecuación número 1 multiplicado por menos 4 más mi ecuación número 2 y ahí lo que estamos cancelando es MC y hallamos el valor de MB. Pues no nos vamos a detener a solucionar ahí. Si alguno mete los valores en la calculadora y me da los datos, por favor, de cuánto le da la solución. Aquí tengo dos ecuaciones. 5, 20 menos 961, 22, 5 menos 1036.5.
Entonces, a mí la solución de esas dos ecuaciones me da mb igual a menos 38.38 kilonewton por metros. Y mc me da menos 38.46 kilonewton por metros. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Listo, pues simplemente metí las dos ecuaciones a la calculadora y saqué el valor. Pero podría resolver por sustitución, eliminación, Gauss-Jordan, matriz, lo que sea. Perfecto. Entonces vamos ahora a construir nuestros diagramas de cortante y de momento de esa viga. Entonces revisémosla por tramo. Entonces tenemos el primer tramo que tiene una carga de 10 kilonewton en el extremo. Entonces revisemos. Tramo, digamos que ese es tramo OA. Tramo OA. Entonces mi tramo OA tiene mi intensidad de carga y la carga puntual, esta es de 10 kilonewton, y la intensidad de carga es de 20 kilonewton sobre metros. 20 kilonewton sobre metros. Esto tiene 2 metros. Aquí se nos va a generar nuestra reacción AO. Y tenemos un momento. ¿Cuánto vale ese momento? Ese momento vale 60. 60 que es negativo, entonces como es negativo, en mi cara derecha yo debo ponerlo en sentido horario. Y esto vale 60 kilonewton por metros. Recordemos las convenciones. Momentos negativos. Cara derecha, sentido horario. Cara izquierda, sentido antihorario. Este es negativo. Momento positivo. Cara derecha, sentido horario. Cara izquierda, sentido antihorario. Positivo. Entonces, cuando nosotros le colocamos el sentido al momento, estamos diciendo que es un momento negativo. En su cara derecha, si va en sentido horario, entonces con esto estamos diciendo que es negativo. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, lo que vaya hacia arriba positivo. Entonces hacia abajo tenemos estos 10 kilonewton menos 10 kilonewton. Hacia abajo tenemos la resultante de la intensidad de carga, el área de la intensidad de carga, menos un rectángulo, 20 kilonewton sobre metros, que tiene una base de 2 metros. Y hacia arriba tenemos la reacción AO. Igual a 0. Del despeje, acá nos quedará que la reacción AO es igual a 60 kilonewton, 50 kilonewton, ¿sí o no? $50 kilonewton me dio un valor positivo, significa que la dirección de RAO va hacia arriba. Okay. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene?
Listo, ok. Entonces hagamos el corte. El corte o por áreas, ¿sí? El corte o por áreas. A mí me gusta trabajar mucho por área, entonces acá tendremos que cortar nuestra viga y vamos a estar en el intervalo 0 menor que igual a x menor que igual a 2 metros. Entonces, en ese corte, lo que nos va a quedar a nosotros es, entonces nos va a quedar la base X, la intensidad de carga de los 20 kilonewton, sobre metros, y acá la carga de 10 kilonewton, y donde cortamos pues la fuerza interna de corte B y el momento interno M. Simplemente pues hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y acá tenemos hacia abajo menos 10 kilonewton, hacia abajo la resultante intensidad de carga. Bueno, no voy a escribir unidades, en últimas de ahí va a salir kilonewton porque todo es congruente. ¿Listo? Entonces aquí tenemos menos 10, la resultante de la carga es menos 20 por X, menos B igual a 0. Entonces de ahí nos queda entonces que nuestra ecuación de cortante es B igual a menos 10 menos 20x, y evaluamos los valores en el intervalo. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Listo, entonces aquí tendremos nuestro X, ya sabemos que es en metro, entonces de aquí nos va a salir nuestro cortante en kilonewton, y tenemos cuando X vale 0, el cortante vale menos 10, cuando X, voy a darlo el valor extremo una vez, cuando X vale 2, el cortante vale menos 50. Listo, ok. De esa parte, preguntas, ¿quién tiene? Pues simplemente estamos aplicando estática. Entonces voy a dibujar mi diagrama de cortante debajo de ese pedazo. Entonces acá tengo aquí tengo cuando vale 0, vale menos 10. Entonces esto viene y baja acá hasta menos 10. Cuando vale 2, vale menos 50. Y cuando llega a los 2 metros se encuentra con una discontinuidad que es la reacción AO. Mi reacción AO que va hacia arriba, entonces viene y cierra. Me tiene que cerrar. ¿Listo? Entonces acá tengo mi cortante en kilonewton. Y aquí tengo mi distancia X. Mi distancia X en metro. Acá tengo menos 10 y acá tengo menos 50. Y cuando llega ahí, él sube y cierra. ¿Listo? Entonces, momentos, lo mismo. Entonces hago sumatoria de momentos en el corte. Voy a hacer acá sumatoria de momentos acá. Entonces ahí tendremos que la sumatoria de momentos en el corte igual a 0. Entonces allí nosotros lo que tenemos es la carga de 10 kilonewton que tiene brazo X antihorario es más, entonces ahí tendremos 10 multiplicado por X. La resultante de la intensidad de carga también va a ser más 20 por X, y su resultante actúa en el centro de gravedad en X medios,
y no tenemos más momentos que el momento interno, entonces esto es igual a 0. ¿Preguntas ahí de esa parte? ¿Quién tiene? Listo, pura estática. 10, brazo X. Resultante de la intensidad de carga, 20 por X, donde actúa en su centro de gravedad, que está en X medios, y el momento interno. Despejamos acá entonces y tendremos que nuestra ecuación de momento es igual a menos 10x menos 10x menos 10x cuadrado, ¿sí o no? Y los valores, evaluamos los valores para el momento, entonces tendremos nuestro x en metros, cuánto vale nuestro momento en kilonewton por metro. Entonces, cuando vale 0, el momento es 0. Cuando vale 2, el momento es menos 60. Listo, ok. Menos 60, entonces él viene y se encuentra con una discontinuidad, que es el momento MA, que vale 60, entonces cierra. Entonces acá tendremos, voy a dibujarlo aquí debajo. Entonces ahí tenemos diagrama de momentos, que es algo aquí así, y cerrará aquí con la discontinuidad. Entonces acá tenemos nuestro momento en kilonewton por metro, y acá esto es menos 60. ¿Preguntas hasta allí? ¿Quién tiene? Sumatoria de momentos. Hagámoslo aquí arriba. Bien. Y lo borro después para que quede el PDF. Entonces acá tenemos nuestra intensidad de carga de 20 kilonewton sobre metros, que actúa en una distancia X, y en el extremo está nuestra carga puntual de 10 kilonewton, y donde hacemos el corte se generan nuestras fuerzas internas de siempre, el cortante B y el momento M, y hacemos sumatoria de momentos acá en el corte. Entonces ahí tendremos sumatoria de momentos en el corte igual a 0. ¿Qué nos está produciendo momento? Nos está produciendo momento la carga de 10 kilonewton, que tiene un brazo X, y como hace girar al punto donde estoy haciendo momentos en sentido horario, es más. Entonces ahí tendremos 10 kilonewton que tiene brazo X. Ahora, la resultante de la intensidad de carga, mi resultante de la intensidad de carga, ¿dónde actúa? Actúa en el centro de gravedad. ¿Cuánto es esa resultante? Resultante de intensidad de carga es el área de la intensidad de carga. Tenemos un rectángulo que tiene una altura de 20 kilonewton sobre metros y una base X. Esa es la resultante. Menos, también va a ser más. A este punto, mi resultante a este punto lo hace girar en sentido horario, antihorario. Como es antihorario es más, ¿cuánto vale? Esa vale el área, entonces 20 kilonewton sobre metros, multiplicado por su base que es X, y en donde actúa en su centro de gravedad que está a X medios. ¿Y qué me hace falta? El momento interno M,
que como lo coloco en sentido antihorario, es igual a cero, y ya aquí simplemente despejo mi ecuación. Entonces M va a ser igual, aquí tengo menos 10 kilonewton X, y de acá tengo 20 entre 2 es 10, entonces menos 10 kilonewton sobre metros por X elevado al cuadrado. Entonces ya lo que hago es que evalúo los valores en X0, reemplazo aquí X0 y aquí X0 me va a dar 0. En X2 aquí tengo menos 10 por 2 es menos 20, y menos 10 por 2 elevado al cuadrado, que es 4, menos 40, y menos 20, menos 60. Eh, vamos ahora, a nuestro segundo tramo, en el cual ya calculamos el momento MB y el momento MA que ya lo conocíamos. Entonces nuestro segundo tramo tiene, eh, voy a 20 kilonewton y 30 kilonewton. Entonces segundo tramo tiene, acá tengo intensidad de carga de 30 kilonewton